Esto es Más que Economía, con Luis Vicente León. Bueno, continuamos acá en Unión Radio y le damos la bienvenida a Luis Vicente León como todos los miércoles. ¿Cómo estás, Luis Vicente? ¿Cómo te va? Muy bien, Vladimir. Encantado de hablar contigo. Igualmente. Bueno, Luis Vicente, muchos temas como siempre, ¿verdad? Entre semana y semana. Hay uno que es recurrente y es el de la negociación, el del diálogo, estas iniciativas de Noruega. Pero hay algo coyuntural que me gustaría analizar contigo desde el punto de vista de los efectos económicos. Este esquema que está anunciando el gobernador Héctor Navarro para el estado Miranda y que pudiera ser copiado para otras regiones del país, de que la gente vaya a comprar bienes esenciales a través del número de cédula, etcétera, dependiendo del número de cédula. ¿Cómo lo miras? Mira, míralo de esta manera. La pandemia está creciendo de manera significativa y es imparable el proceso de penetración. Es decir, nosotros no tenemos en Venezuela ningún escudo protector especial. No tiene nada que ver ni con las medidas de gobierno, ni tiene que ver con que si la vacunita que te pusieron cuando estabas chiquito, ni el calor. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. La razón por la que en Venezuela no había entrado de manera más fuerte la penetración de la enfermedad es que cuando en el resto del mundo arrancó, en Venezuela había un proceso de aislamiento natural. Es decir, en Bogotá y Caracas, la diferencia de entrada de pasajeros del exterior era simplemente brutal. Es decir, lo que entraba en Venezuela en una semana, entraba en Bogotá en 1 hora y media. Entonces, claro, si tú no estás expuesto a las bombas de contaminación externas, al ritmo que estaba Bogotá, o Lima, o Santiago de Chile, bueno, evidentemente la enfermedad entraba con muchísimo menos intensidad. Pero además, es verdad que el gobierno venezolano utilizó el protocolo chino. Y el protocolo chino era un protocolo de aislamiento automático. Es decir, cuando Venezuela descubre el primer caso comprobado, generó cuarentena. Que por cierto, en efecto logra reducir la penetración de la enfermedad junto con el aislamiento natural, pero no te protege de la contaminación a futuro. O sea, lo que hace es que, como decían los expertos en ese momento, aplana la curva. En vez de ser así y hacer unos picos inmediatos, como el caso italiano o el caso español, es decir, lo que hizo es que aplana la curva, pero la aplana, pero no la elimina. Claro. Sino, y no tiene nada que ver de nuevo con que si no está, que si... O sea, simplemente ese bicho está ahí, ya entró. Y al final, aunque tú intentes reducirlo hasta que tú no tengas la vacuna, eso no está resuelto, ni en Venezuela, ni en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que Venezuela, en efecto, se demoró en entrar. Pero una vez que ya estaba ahí, obviamente él va desarrollando su contaminación, digamos, comunal, normal, ya no por las importaciones del virus, sino por la gente que se contamina. Pero ¿qué ocurrió? Que en adición entra una como segunda ola de personas que pueden estar contaminadas, que estaban una parte de ellas contaminada. Tiene que ver, por supuesto, con la entrada por frontera. Es decir, el regreso, la repatriación de personas que de dónde vienen, de Colombia, de Perú, de Ecuador, y qué capaz que estaba pasando ahí. Bueno, que la pandemia se había intensificado en esas zonas. Que yo no estoy de ninguna manera culpando a la población que regresó. La población que regresó tiene todo el derecho a regresar a su casa. Por supuesto, por supuesto. Sí, y nadie en su sano juicio le puede prohibir que venga. Claro, sí es verdad que estando expuestos a zonas donde la enfermedad era mucho más fuerte, lo normal, lo cotidiano, es que esas personas entrando a Venezuela hubieran cumplido algunos protocolos de revisión, de chequeo, de pruebas, de cuarentena cuando sea necesario.
Pero ¿qué ocurrió aquí? Bueno, la verdad es que primero no hay suficientes pruebas, no hay lugares donde hacer las cuarentenas, las personas que entraban las ponían en unos campos ahí, prácticamente unos campos de concentración, en el Táchira, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que tú naturalmente promoviste que un montón de gente, para evitar eso, que se sentía probablemente afectado, agredido, etcétera, bueno, se fueron por una ruta que, por cierto, también es una ruta ilegal. Yo no la estoy justificando, simplemente estoy explicando que cuando tú empiezas a poner barreras, lo que termina ocurriendo es que entra el contrabando. Pues. Por O sea, supuesto. esto es el contrabando de gente que entra por las trochas. Y eso, en efecto, incrementa los riesgos de contaminación. Claro, por supuesto. Es decir, una persona que está expuesta en Colombia, con la tasa de penetración que tiene Colombia, o que tiene Perú, o que tiene Chile, por supuesto que un grupo de ellos está contaminado. Y si tú no lo pudiste chequear, no le hiciste pruebas, no hay cuarentena, etcétera, al final esas personas, incluso sin saberlo, básicamente, bueno, entran de nuevo la bombita de contaminación, como las que entraron de España cuando venían en los vuelos, o de Miami cuando venían en los vuelos. Las personas no son culpables, yo no le estoy culpando, estoy describiendo. Y más bien tendría que decir que lamentablemente el gobierno no tiene tampoco la capacidad para atender 60 o 80 mil personas que regresaron por frontera. Entonces, bueno, al final de cuentas eso, por supuesto que desató algunos focos de contaminación, primero en frontera, o sea, Táchira, Zulia, etcétera, y luego, bueno, ¿qué pasa? Que toda esa gente termina viniendo a Caracas. No todas, pero una parte. Una Y parte. bueno, se reanima el proceso. Ahora, ¿qué está haciendo el gobernador de Miranda? Está regresando a buscar mecanismos creativos para reducir el desplazamiento de las personas. Están tratando de ir a un aislamiento, lo cual, una vez que ya han pasado tantos meses, se hace más complicado conseguir el aislamiento solo pidiéndolo. Es decir, cuando tú lo pediste al principio, cuando lo ordenaste al principio, hubo un aislamiento parcial, pero importante. Se estimaba que más o menos 54 personas, el 54% de las personas se aislaron en Venezuela al principio de la pandemia. No es un aislamiento total, como el español o como el italiano en crisis, pero era un aislamiento bien importante. O sea, 54% en un país que no tiene ayuda, que nadie te paga por estar en tu casa, que las empresas están afectadas y que les es difícil mantener a sus trabajadores remunerados en casa, etc. Es decir, donde el Internet es complicado. Es decir, eso, por supuesto, complica el proceso de aislamiento. Pero ocurrió el proceso de aislamiento. Pero mira lo paradójico del tema, que el aislamiento ocurrió cuando menos se necesitaba. Es decir, cuando el riesgo Era era muy muy bajo. bajo. Claro. Y hoy, cuando más se necesita, porque el tema está en plena expansión, cuando ya los hospitales anuncian colapso, cuando ya se está desbordando el sistema de salud, cuando ya se presentan un montón de casos en las clínicas privadas, entonces es más difícil garantizar ese aislamiento, porque la gente está, primero, digamos, míralo de varias perspectivas, porque estamos hablando de seres humanos. Claro. Sí, de 4 meses, 5 meses, simplemente están hartos o sea, los que además, los que tienen recursos están hartos. Otros no están hartos, pero tienen recursos para sostenerse encerrados. Y tienen que ir a buscar plata, vida, papa. O sea, tiene que salir a trabajar. ¿Cómo le dices tú a una persona que vive de su trabajo permanente, un electricista, un plomero, una señora que limpia en hogares, ¿sí? Que vive de eso y que no tiene nadie que le esté compensando porque no está trabajando? O sea, porque un empleado de una empresa grande que lo mantenga en su casa y le mantengan su salario, él puede estar de alguna manera en su casa. Y el problema es de la empresa. ¿Cuánto aguanta la empresa si influye caja manteniendo a los trabajadores en casa? Pero los trabajadores por cuenta propia, que en Venezuela además son un porcentaje prácticamente mayoritario. Y que ha crecido. Ahora ha crecido mucho más, Luis Vicente, porque, bueno, muchas empresas han cerrado. Toda esa gente está buscando cómo arreglárselas, ¿no? Al día. Entonces, claro,
¿tú qué le puedes decir? Le dices, quédate en tu casa y muérete de hambre para no morir por coronavirus. O sea, ¿qué haces? Y de nuevo, no estoy ni siquiera generando una crítica en esta oportunidad frente al gobierno. O sea, simplemente es una realidad. Es decir, el país no tiene recursos para atender a la población en cuarentena. No tiene. Y tampoco tiene infraestructura. Ahí sí es responsabilidad del gobierno, porque la infraestructura está destruida por el modelo primitivo del gobierno, por la falta de inversión, por la corrupción en el sistema eléctrico. Si tú sabes la cantidad de gente que se robó millones de dólares en el sistema eléctrico venezolano, ahí están las consecuencias. Ahora, añádele a que no hubo inversión, a que hubo corrupción, añádele las sanciones y el aislamiento que amplifican el problema. Entonces, hay infraestructura para atender la salud, ¿no? Y entonces los colapsos son más rápidos que lo que podía generarse en otros países. Lo que pasa es que no se generaron porque la penetración fue baja, por lo que hemos explicado antes. Pero hoy, cuando está en expansión, mira, en apenas un par de semanas, ya el sistema de salud está en problemas y en un par de semanas más es probable que esté en colapso. Entonces, claro, ahí el tema es, ¿qué haces? Bueno, tú buscas mecanismos creativos. O sea, tú intentas que la curva sea baja. ¿Por qué intentas aplanar la curva? Tú intentas aplanar la curva porque tú sabes que hasta que no haya vacuna, de todas maneras esto va a seguir. Eso, cuando la gente canta victoria con el coronavirus, eso es pura paja. Porque al final, tú cantas victoria hoy y mañana se te dispara. Si mira lo que está pasando en el mundo. O sea, Estados Unidos tuvo un proceso de descenso importante de la enfermedad y la vimos reducir en Nueva York, reducir en Miami. ¿Y qué pasó después? Está desatada en Miami, desatada. ¿Qué pasa en España? Sí, lograste bajar la tasa de una manera significativa y sin embargo está un problema terrible en Cataluña, en Madrid está creciendo de manera significativa. Es decir, ¿por qué? No es porque los gobiernos no lograron hacer su trabajo, sino porque simplemente el bicho está ahí. Y cuando la gente comienza a reanudar su vida y ya tiene que reanudar, entonces, bueno, claro, en esta oportunidad, la segunda ola, te agarra probablemente con un poquito más de capacidad de maniobra. Que por cierto, es una buena noticia para Venezuela. O sea, es mejor que Venezuela entre a problemas hoy que haber entrado hace 3 meses. Porque, bueno, porque ahorita, por ejemplo, ya se sabe, aunque no hay un tratamiento probado. Hay avances por el tema de la vacuna, etcétera, ¿no? Hay avance en la vacuna. Es probable que en noviembre ya haya una vacuna por ahí, o en noviembre, en diciembre. Pero además, también un médico ya sabe cómo atenderte. Es decir, a lo mejor no te cura si estás en una situación crítica y si además eres, digamos, inmunodeficiente. Pero en términos generales ya se sabe que es un combo, que tienes que atender el tema respiratorio, pero tienes que atender el tema circulatorio, pero tienes que atender el tema bueno, con antibióticos. Es decir, se entiende más o menos la bombita, el cóctel que te ayuda un poco a atender la enfermedad. Entonces, bueno, eso ya lo sabemos. Y lo otro es que también es verdad que a pesar de que la gente no esté completamente aislada, oye, usa más tapaboca, te lavas las manos más, o usa gel. En el caso venezolano, el problema es que pasa en la zona donde no hay agua y no hay plata para tener gel. Eso, por supuesto, complica el panorama en las zonas más complejas, en las zonas donde hay ausencia severa de infraestructura. Entonces, lo que te está diciendo el gobernador de Miranda tiene sentido. Sí, ¿qué te está diciendo? Bueno, mira, sí, tú no le puedes decir a la gente que no salga a comprar. Bueno, si tú estableces algún día, los días de parada de la compra, tú reduces un poco los días que las personas están saliendo, porque como usas como excusa que estás comprando para salir todos los días, bueno, si tú no tienes la cédula, hay algún mecanismo para controlarte y decirte, mira, tú no puedes salir a comprar hoy, punto. Sí, porque no te corresponde. Entonces, bueno, lo resuelves, no resuelves el problema, pero reduces un poco el número de días que la gente está activa en calle, por lo menos con la excusa de la compra
de alimentos y lo concentras y también concientizas que debes hacer la compra la menor cantidad de días posible. Porque vamos a estar claro, salir es riesgoso. Punto. Es riesgoso en este momento. Así es. Bueno, Luis Vicente, te agradezco mucho tus comentarios, siempre muy acertados, y vamos a estar pendientes para seguir tratando todos estos temas de mucho interés. Te agradezco mucho, Luis Vicente. Un gran abrazo. Que esté muy bien este lado. Cuídate mucho. Estamos en edad de cuidarnos ambos. Así es. Bueno, tenemos que hacer la pausa y ya regresamos. 5:33 minutos.